Semana Santa. Un hombre para el pueblo. Buscando respuestas. Hola, ¿qué tal, queridos amigos cristovidentes? Qué alegría iniciar semana con todos ustedes, con este público querido. Sí, muy bien. Padre, con usted. ¿Cómo ha estado? Muy bien, bendito sea Dios. Muy contento porque esta semana, como todas las Semanas Santas, va a ser cargada de bendiciones. Y qué bueno que aquí nuestro canal Cristovisión nos acerque más a ese misterio tan hermoso de la muerte, la pasión y muerte de Cristo Jesús y su triunfante resurrección. Así es, Padre. Bueno, una semana muy especial, una semana muy importante para todos los cristianos católicos. Así es. Donde se nos invita, Padre, obviamente que siempre debe existir la esperanza en nuestro corazón, pero también es un tiempo de mucha reflexión, ¿no? De mirar nuestra vida, cómo está nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual, cómo está. Así que esta semana es un tiempo muy importante, nuevamente lo menciono para nosotros los cristianos católicos, y que revisemos entonces esta área espiritual. Y por tanto le damos la bienvenida a todos los que se unen a nuestra señal a través online www.cristovision.tv y a todos los que nos siguen desde distintos lados de Colombia, también desde el internacional también. La señal llega y rompe estas barreras tan hermosas de nuestro querido país y llega la señal de Cristovisión a Venezuela, a Ecuador, a Panamá, a Perú, a Costa Rica, a Estados Unidos y a Canadá. Entonces, a todos los que nos ven a través de online, a través de las líneas normal de cable, bienvenidos a la Semana Santa. Bueno, Padre, usted está muy elegante hoy, ¿por qué? No, porque estamos celebrando. Estamos entrando en ese tiempo tan hermoso de reflexión y darle el lugar que se merece a Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante especial. Un tema muy importante e interesante. Bueno, ¿qué le parece, Padre? Les invitamos entonces a todos nuestros amigos cristovidentes para que vean lo siguiente. Semana Santa. Comprendamos qué es el Triduo Pascual. ¿Qué pasó después de lo acontecido el domingo en el templo? Muy bien. Empezamos hoy una pequeña reflexión muy anticipada del Triduo Pascual. Y el Triduo Pascual, como todos sabemos, empieza el Jueves Santo. Sí. Lo que se llama en la tradición de la Iglesia cristiana In Cena Domini. Es decir, en la Cena del Señor. Recordamos ese acontecimiento tan hermoso, pero también tiene un contexto histórico. Claro que sí, Padre. Pero a mí me gustaría, Padre, antes de centrarnos en el tema que nos ocupa hoy, ¿sí? Como lo es el Triduo Pascual, que usted nos comparta un poco, Padre, también la importancia de la Semana Santa. Porque es que a veces, aunque nosotros decimos, sí, es la Semana Mayor y vivimos muchas cosas, acudimos pues a la parroquia también, participamos de todas aquellas actividades, pero a veces, y es algo que a mí me llama muchísimo la atención, se termina la Semana Santa y como que volvemos nuevamente a lo mismo, como que no ocurre nada. Entonces, yo siempre digo algo, yo pienso que cada Semana Santa debe marcar nuestra vida. Entonces, Padre, hablemos un poco acerca de eso, de la importancia. Ayer se inició la Semana Santa pues con el Domingo de Ramos, como ya todos lo sabemos, pero Padre, ¿cómo vivir cada día también? Entonces, ayer con muchísimo gozo nosotros lo vivíamos, pero ya hoy lunes, ¿cómo nos debemos nosotros también preparar? Porque a veces es todo como muy folclórico y aunque el gozo debe estar en nuestro corazón, obviamente, porque sabemos que Cristo habita, pero Padre, también como lo que yo mencionaba hace un momento, ¿no? Como que esa esperanza, hay muchas formas también como nosotros manifestamos la alegría, el gozo que hay en nosotros, pero ¿cómo debemos nosotros vivirlo esta Semana Santa? Mira, toda la Semana Santa tiene tanta importancia para nosotros como lo tiene que ser para toda comunidad cristiana, porque fue tan impactante en los primeros apóstoles, tan impactante en la primitiva comunidad cristiana que empezaron a contar desde allí. O sea, la Semana Santa, especialmente el Triduo Pascual, es el kilómetro cero de esto de creer en Jesús. Porque vemos hasta dónde llega no solamente el amor de Dios, que es impresionante, sino hasta dónde llega el poder de Dios, de resucitar de la muerte. Sí. O sea, eso fue tan impactante que esto les cambió la vida a la comunidad cristiana. Y por tanto, pues esto se va preparando. Ya cuando la comunidad cristiana se asienta, ya cuando la primitiva comunidad cristiana ya se va formando, las iglesias, las diócesis, las parroquias, pues esto empezamos a decir, bueno, esto no es simplemente celebrarlo 3 días, Claro. vamos a prepararlo.
y por eso nace la Cuaresma, ¿no? Pero estos días, que son los últimos días de la Cuaresma, 3 días, lunes, martes y miércoles, es decir, ya hay que entrar en esa hora de Jesús. Lo dice muy bien el Señor en el Evangelio de Juan, la hora. ¿Qué hora? La hora de su entrega, la hora de su amor, la hora de su dolor. Porque como hombre también siente el dolor de dejar los seres queridos, de dejar sus amigos, de dejar sus apóstoles, pero con la alegría de decir, este dolor va a ser fructífero, porque voy a dar la vida por ustedes, voy a liberarlos. Ese tema de la libertad es tan claro en toda la entrega de Jesús, porque Jesús es libre a la hora de entregar su vida, y libre también para volverla a recobrar, y libre nos ha hecho también a través de esa entrega. Por tanto, yo creo que una de las cosas importantes es tomar conciencia de que somos libres de aceptar o libres de rechazar. Ahí está el camino que el Señor nos planteaba ayer, libres para seguir con Él o libres para echarnos para atrás. Ahí está la salvación. Exactamente. O la cogemos o la rechazamos. Muy bien, padre. Bueno, padre, y como todos los días, pues invitados especiales, ¿no? Súper Aquí, especial. buscando respuestas. Sí, ya para centrarnos en el tema precisamente del Tríduo Pascual, hoy, queridos amigos cristovidentes, pues vamos a estar compartiendo con ustedes también lo que vamos a vivir nosotros el Jueves Santo. Así es. Le damos la bienvenida a nuestro querido, ya no sé si decirle doctor, don, señor, nuestro querido Guillermo Larte, que nos acompaña en esta tarde. Guillermo. Hola, tocayo. Hola, Guillermo, ¿cómo has estado? Bien, con mucho trabajo. Me Esta semana ha imagino, sido bueno, mucho compartimos trabajo. con nuestros amigos cristovidentes que Guillermo está encargado de toda la parte de la producción de la programación de Semana Santa. De los contenidos, sí. Del Manejo contenido. los contenidos de Semana Santa y coordinando la... Así que si ustedes tienen preguntas, queridos amigos cristovidentes, se pueden comunicar con nosotros al 747-0710, opción 3. Aquellos amigos también que nos están viendo en diferentes lugares de Colombia, recuerden que a través de las líneas directas nacionales también lo pueden hacer. Y bueno, recordamos también el correo electrónico. Ajá, buscando respuesta, Ajá. @cristovisión.org. No significa que me he vuelto costeño. Ajá. Muy bien, bueno, tocayo, estamos en acuartelamiento de primer grado, ¿no? Sí, total. Y todo para acercar a todos esos amigos cristovidentes al misterio pascual de Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de ese primer día del Tríduo Pascual, que es el Jueves Santo. Habría una cosa linda que decirle a la gente, porque a veces la gente no sabe qué es el Tríduo Pascual, padre. No sabe que esas ceremonias a las que nosotros asistimos durante 3 días, antes la gente, los cristianos, se acuartelaban en primer grado, no salían del templo durante 3 días. Muy bonito. Eso sería muy lindo, porque creo que a nosotros nos hace falta como esa pasión. Sí, mira, Guillermo, que precisamente eso hablábamos hace unos minutos con el padre. Yo le decía, hablemos un poco de esa importancia, porque a veces como que se ha perdido, ¿no? Yo me recuerdo cuando estaba niña, hace, un resto. Qué trágica, no. Que no, que Entonces, la ¿qué Semana diría yo? Santa, la música que se escuchaba en las emisoras era totalmente distinta, el mismo ambiente como que cambia. Y no estoy hablando únicamente de los días del Tríduo Pascual, sino que toda la semana. Y yo pienso que eso hace falta. Eso hace falta. Nos hemos vuelto como muy folclóricos también. Sí, los cristianos ayudaban durante 3 días. Se encerraban en Sí. el templo porque querían vivir los 3 días y de esa manera entraban. Fíjense ustedes que por esa razón, pues ahora las condiciones sociales y culturales son otras, por esa razón, entre muchas otras, padre, es por la cual el Jueves Santo, el sacerdote que preside la ceremonia, saluda con la bendición, pero no despide la ceremonia. Es una misa de 3 días. Es una misa de 3 días. El viernes el sacerdote ni saluda ni despide. Y el sábado, en la vigilia pascual, no saluda, pero sí despide. Por eso le llama Tríduo Pascual, ¿no? Es una ceremonia partida en 3 días. Y que nos ayuda mucho a reflexionar. Yo creo que ese ha sido como el trabajo que nosotros estamos haciendo este año en el canal y que arrancó el Viernes de Dolores. Ese programa que hicimos del Viernes de Dolores, que fue tan bonito, que tuvo tanto impacto entre la gente, que llamó a participarnos de sus dolores. Porque si esta semana nos sirve para que exorcicemos el dolor y entremos en la resurrección, pues no sirve de nada. Era el comentario que estabas haciendo Sí, tú. no tiene sentido. No tiene sentido. Y este Viernes de Dolores es a la luz, yo le decía a la gente en la parroquia, a la luz de la figura de María. María es una mamá, como las mamás que nos están viendo, y tienen ese sexto sentido, ¿no? ¿Qué le estará pasando a mis hijos? ¿Qué le estará pasando a mi hijo? Ella como madre sabía
lo que le iba a acontecer en la vida de Jesús, y por eso es el prototipo de la mujer que sufre, pero con esperanza. Que a veces nos cuesta eso. Sufrir con esperanza significa con sentido, de que todo esto no va a quedar en saco roto. Y por eso con María empezamos ese momento tan hermoso de entrar en la hora de Jesús. Y el viernes nos explicaban, la teóloga que invitamos, una teóloga psicóloga, María Estela Rodríguez, y el padre Jorge Julio Mejía, y un teólogo, Jessy Pañuela, que hay una diferencia muy grande entre sufrimiento y dolor. Nosotros no somos inmunes al dolor, pero otra cosa es si nosotros nos estancamos en el sufrimiento. Y ponían varios ejemplos de eso para que nosotros resucitemos a nuestros dolores. Sí, bueno, queridos amigos, pero dentro de ese tríodo pascual, la importancia que tiene para nosotros, porque es el centro de nuestra fe, dice San Pablo, si Cristo no haya resucitado, sería nuestra fe vana. No tendría sentido. No tendría sentido. Por tanto, esos 3 días del tríodo pascual, nosotros los sintetizamos en cada Eucaristía, porque en cada Eucaristía recordemos que entramos con Jesús, entramos en su dolor, entramos en su entrega, pero cuando el sacerdote nos presenta a Jesucristo en el Cordero de Dios, es decir, el que ha vencido la muerte. Y con Cristo resucitado es que entramos en comunión. Entonces hoy vamos a dedicarnos un poquitico a explicar la cena de Pascua, ¿no? Muy bien. Lo que se vive el jueves. Lo que se vive el todo jueves. Lo que se vive pues el jueves. Recuerden, queridos amigos cristovidentes, que si ustedes tienen preguntas también se pueden comunicar con nosotros al 747-0710, opción 3. Villanueva, háblanos un poco lo que significa para nosotros los cristianos católicos vivir ese jueves santo. Hay una cosa bien importante, y el jueves vamos a tener un especial sobre la cena de Pascua. Estuvimos entrevistando al rabino Alfredo Goldschmidt, que es el gran rabino de la comunidad judía de Israel en Bogotá, para que él nos contara qué fue lo que celebró Jesucristo con sus amigos ese día. Y él nos lo explica muy bien, ¿no? Y hay una cosa que es bien interesante, que no es solamente sentarse a comer el Cordero Pascual, sino que había una doble implicación, que es lo que lo hace litúrgica la comida que celebró Jesús. Ya es el trabajo de la liturgia judía, que es no solamente conmemorar la libertad de la esclavitud del pueblo judío de Egipto, sino también ellos comienzan a celebrar la libertad de todas sus esclavitudes. Tiene un doble sentido. Eso va a ser bien interesante. Ahí lo interesante es cómo nosotros pasamos de esa ley judía a la ley que comenzamos a vivir nosotros para entrar en la resurrección, Padre. Claro, pero eso lo fueron comprendiendo los judíos en el, digamos, golpe a golpe, ¿no? Golpe a golpe. ¿Por qué? Porque ya cuando ellos en el segundo destierro que tienen, cuando el tema de Babilonia, que se han quedado sin templo, sin nada, seguían celebrando la Pascua, pero de una manera distinta. Ya el templo no era su referente, sino directamente era la alianza de Dios con su pueblo. Y esa libertad, como tú hablabas, de las esclavitudes propias. Pero siempre nuestro canal Cristovisión quiere dejarte esa sorpresa, y hoy vamos a tener un pequeño adelanto de esa entrevista que se ha hecho a este gran rabino. Veamos esta pequeña antesala. Siguiendo los versículos del Éxodo, capítulo 12, nosotros desde la salida de Egipto teníamos una serie de ritos y tradiciones para recordar el éxodo de Egipto, importante para el pueblo judío porque ahí nos conformamos como pueblo. Moisés, a nombre de Dios, libera al pueblo, pero además nos instruye en una serie de preceptos. El precepto del Pesaj eran 2 partes que pudieron cumplirlo en aquel momento, que nosotros hoy no podemos cumplir las 2 partes. La primera parte es, al mediodía había una llegada y llevada masiva de ofrendas, lo que se llama el Corbán Pesaj, el corderito pascual, que 2 o 3 familias se reunían y traían un corderito que era sacrificado en el patio del templo. Luego, algunas partes eran quemadas sobre el altar como una ofrenda de agradecimiento a Dios por nuestra libertad y por nuestra posibilidad de vivir soberanamente en Israel. Y parte de esa carne era llevada a las casas y se debía comer a la noche de esa tarde. Esa noche
y en el momento que se quemaba esa carne, que tenía que ser a la esh, directamente al fuego, un tipo barbecue, el papá tenía que relatar a su hijo la historia del Éxodo, acompañando la carne del corderito pascual, el pan ácimo, la matzá, que recordaba los años de la esclavitud, maror, unas hierbas amargas, y juntos se comía eso, mientras que el papá o el abuelo le relataba a la familia todo nuestro comienzo, nuestro origen, cómo nos conformamos como pueblo, en vez de ser solamente un grupo de tribus, sino nos conformamos como pueblo. Eso era muy fuerte, porque llegaban a Jerusalén, era una de las fiestas principales de peregrinación, por lo tanto llegaban en Pesaj a Jerusalén, según estudios, alrededor de 1 millón de personas, y entonces era muy intenso, muy vivencial todo lo que estaba sucediendo allá. Qué interesante esta entrevista, padre. Sí, Esto es quiero. una pequeña parte. Esa es una La vamos a ver completa, La vamos a ver completa el día jueves. ¿A qué hora, Guillermo? A las 10 de la mañana, si mal no recuerdo. Allá no- Ok, les vamos a estar confirmando entonces a Sí, nuestros a las amigos 10 de la mañana, creo que es de cristoyentes. 10 a 12. Porque vamos a tenerla para que nosotros los cristianos nos enteremos de cómo era la historia por boca de los mismos judíos, y nos va a acompañar un biblista, un liturgo, para que él nos haga cómo eso pasó a convertirse en liturgia entre nosotros, ¿no? Pasar de un momento a otro Comunidad momento y cristiana. hacemos comentarios sobre las preguntas que nos respondió el rabino Gosh. Muy bien, Guillermo. Y bueno, nos está llamando un amigo cristovidente. Camilo, buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. Hola, Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, excelentemente, gracias al Señor Jesús. Bueno, me alegra muchísimo, Camilo. ¿Y qué nos quieres compartir? ¿Tienes preguntas? Bueno, una preguntita como Semana Santa. Es que nosotros, como hijos de Dios, como seguidores de... primero que todo, un saludo también al Padre Guillermo, que lo vi por nuestra parroquia aquí en Neiva en estos días. El ¿Cuándo? Saludar. ¿Cuándo, Camilo? Quise saludarlo en estos días, pero no, de verdad, era como imposible. sábado. Claro, muchas De todas gracias. maneras, es muy querido para nuestra comunidad y Capucho. Y de todas maneras, un saludo muy especial para él. Que el Señor lo bendiga y que nos lo pueda retornar muy pronto por acá. Muchas gracias, sí, fui al bautismo de mi sobrina. ¿Cómo así, padre? Sí. Entraba Este por fin de salida. semana. Tocó Y sábado. no había compartido nada con nuestros amigos. Después ahí tengo los bizcochos de Achira. Bueno, Camilo, ¿qué nos quieres compartir? Tiene una Camilo. pregunta. Camilo. Camilo. ¿Se cayó? Bueno, sí. La llamada. Camilo no. De pronto Muy decirle bien. que vuelva a intentarlo Sí, porque claro, nos dejas... Camilo. Sí, porque él dijo que tenía una pregunta. 747-0710, opción 3, también para todos aquellos amigos cristovidentes que nos están viendo en diferentes lugares de Colombia a través de las líneas directas nacionales también, ustedes lo pueden hacer, estamos compartiendo realmente un tema muy interesante para nosotros y sobre todo que estamos viendo un poco de historia, ¿no? Porque a veces también nosotros caemos como en todas aquellas costumbres que se traen, ritos, pero no sabemos realmente de dónde vienen y por qué yo estoy haciendo esto, como toda la práctica, ¿no? Pero hay que conocer también la historia, Guillermo. Porque a fin de cuentas, con los hermanos judíos, comillas, somos hermanos en la fe del mismo Padre, del Padre Abraham. Entonces, tenemos unas raíces profundas que fueron las que celebró Jesucristo. Él iba a la sinagoga, él aprendió todo esto de su comunidad y lo trascendió. El Papa Juan XXIII, próximo santo, cuando convoca el concilio y escribe también a la comunidad judía, dice nuestros hermanos mayores, Exactamente. porque realmente fueron los que primero recibieron la alianza. Y eso lo vamos a recordar en la liturgia del Viernes Santo, porque el mismo Juan XXIII en la liturgia, él la cambia. Recordemos la oración universal que se hace antes de la adoración de la cruz, que antes decía los pérfidos judíos, de manera un poco despectiva, ¿no? Porque él decía, no podemos echarle la culpa de la muerte de Jesús a los judíos, sino que fueron circunstancias de las cuales el Señor se sirvió y la providencia para sacar nuestra salvación. Y entonces dice, nuestros hermanos judíos. Qué bonita aclaración, porque eso toca hacerlo. Sí, claro. Claro. Muy bien. Recordemos entonces, queridos amigos, que nuestra liturgia eucarística tiene esas raíces profundas dentro del ritual de la Pascua judía. Recordemos, como lo decía el rabino,
tiene tanto significado, porque imagínate que en España hace como 5 años sale un padrecito por ahí, de esos que salen innovando, dice, no te preocupes, la Eucaristía es un compartir, cada uno trajo galletas, pan, tal y pascual, y esa es la Eucaristía. Un poco como que se cae también en esa fraternidad malentendida, porque recordemos que la Eucaristía es una liturgia porque nace entre una liturgia, la liturgia judía, y tiene esa connotación religiosa. Es cierto que es fiesta, porque es el encuentro con el Señor, pero que no se nos olvide que es un encontrarnos con Dios. Claro, padre, por eso la pregunta que le hacía hace un momento a Guillermo, ¿qué es lo que nosotros como cristianos católicos también vivimos el jueves? Se habla del amor, se habla del servicio, se habla de la institución de la Eucaristía. Vamos a seguir ahondando en todo esto. Y interesantísimo eso, porque con la explicación que nos va haciendo el rabino, Sí. con lo que las preguntas que tú tenías al comienzo y lo que nos está ampliando el padre, nosotros vamos a comenzar a hacer también una cena que nos libere de la esclavitud. No solamente como a nuestros primeros padres en la fe, la esclavitud política, social y cultural de Egipto, sino nuestras esclavitudes. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras esclavitudes? ¿Qué es lo que nos tiene esclavos? Si no cambiamos nosotros como seres humanos, seguiremos siendo esclavos siempre, y eso es lo que pasa. Pero Que podríamos seguimos preguntarle apegados entonces a la nuestros esclavitud. amigos cristoyentes, obviamente no es nada fácil, ¿no? Reconocer pues al aire cuál es mi esclavitud, pero sí, y aquí hay algo, cuando nosotros también tenemos la posibilidad de expresar, esto es una liberación también que se hace, ¿no? Claro. Cuando nosotros confesamos lo que nosotros estamos viviendo, en nosotros hay una liberación. Así que podríamos formularle la pregunta a la nuestros gente. amigos cristovidentes. Y yo arranco, hay que dar testimonio. Yo tengo una esclavitud de la que me quiero liberar, se llama ego. Ese es un talón de Aquiles medio fregado que tengo yo. Y ya continuamos nosotros, ego. padre. Yo me reservo la pregunta. No, ya sé, pero antes recibimos una llamada. No se ha caído, Doris. La llamada. ¿También? Sí, le damos la saludo a Marta. Es que a veces sí, hay un pequeño problema en el call center, pero lo vamos a tratar de solucionar. Perdónenos a Camilo y a Marta que se ha comunicado con nosotros, pero vamos a tratar de arreglarlo y vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Buscando Respuestas. Seguimos con Buscando Respuestas. De regreso con todos ustedes, queridos amigos cristovidentes. Recuerden que ustedes pueden participar, así como lo quiere hacer Paulina. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? estás, Paulina? Gracias, bien. Bueno, me alegra muchísimo. ¿Y qué nos quieres compartir? Bueno, pues yo pienso que uno cuando no está en los caminos del Señor, ¿cierto? Sí. La Semana Santa pasa como cualquier cosa, ¿cierto? Pues a mí me pasaba en un tiempo, ¿cierto? Cuando empecé a buscar a mi Señor, todo Sí. en mi vida cambió. Cada Semana Santa que yo vivo hace unos 10 años para acá es un caminar con mi Padre Celestial. Cada día es un cambio en mi vida, un cambio en mi familia. Entonces, es un aprender, ¿cierto? Cada Sí. día, cada día, ¿sí? Y cada Semana Santa es algo nuevo para mí, ¿cierto? Qué lindo, Entonces, Paulina. eso es mi participación. Muy bien. Yo pues invito a todos los que están viendo este programa que busquen a mi Señor cada día más y más. Paulina, gracias por esa invitación. Y mira que antes de ir a comerciales, nosotros planteábamos aquí también un tema. Guillermo nos decía, bueno, todas aquellas esclavitudes, que hoy miremos nosotros también qué nos está esclavizando. Él ya nos compartía algo y decía, el ego, él quiere liberarse en esta Semana Santa, que el Señor obre en él y él pueda ser liberado del ego. ¿Cuál es tu esclavitud? ¿La podemos saber? Claro. ¿Sí? Pues todavía quedan muchas cosas por cambiar, ¿cierto? Todos muchas tenemos, sí. cosas, ¿cierto? Sí. Porque cada día uno le falla al Señor con cositas que va uno. Sí, entonces sería pues a veces mi mal genio. El mal genio. Muy bien. Esta es la meta que me he puesto en esta Semana Santa. En esta Semana Santa. Es el propósito para esta Semana Santa. Sí, señora. Qué lindo. Muy bien, Paulina. Sí, Muchísimas gracias por tu llamada y que el Señor te bendiga. Bueno.
Bueno, el padre Ricardo tiene una canción del mal genio, ¿no? Sí. Me parece, no la tengo ahora palabrada, pero ahora que vamos a tener dentro de poco la Eucaristía con el padre Ricardo, el Señor de los Milagros, pues qué bueno también como reírnos de nuestros propios defectos, ¿no? Y decir, bueno, voy a tratar de trabajar eso. Es que yo creo que es lo primero que para podernos liberar de algo tenemos que zafárnoslo. Y la primera cosa que para zafárnosla es reconocerla. Sí. Pero acá viene también, de pronto haciendo un pequeño paréntesis y compartiendo lo que nos decía Paulina, aquí viene también el tema del carácter. Yo pienso que cuando nosotros ya estamos en las manos del Señor, obviamente Él empieza a moldearnos y a veces se necesita también como esa persona fuerte en la casa. Obviamente nosotros tenemos que aprender y ser tan dóciles a ese actuar de Dios en nuestra vida, porque a veces por la exigencia, a veces por la corrección que se hace, entonces se cree que la persona es de mal genio. Pero yo pienso que es cuando está ese carácter, es ponernos en manos del Señor para que Él moldee y así aprendamos nosotros también a decir las cosas, a exigir, pero a veces esto es necesario en un hogar. Pero claro, eso lo mismo lo vemos en los apóstoles, ¿no? Cuando Sí. el Señor llama, por ejemplo, a Pedro, que era tan primario, y el Señor no mutila Los caracteres. Sí, la propia personalidad, ¿no? Sino que, como tú decías, lo Lo moldea moldea. para que sirva a, ¿no? Sí. A veces nosotros nos buscamos, ¿no? Pues entonces yo quiero el mal genio, yo siempre digo a la gente, ¿por qué brota el mal genio? Porque yo quiero que esta persona cambie. Entonces, estallo fuertemente, ¿no? De pronto el carácter fuerte es importante porque tienes que reconocer, y San Francisco de Sales, que también fue un santo que el Señor le dio una vuelta, era súper mal genio, y es el santo de la dulzura, ¿no? Él decía, bastante me costó trabajar este tema, pero su amor me di cuenta de que también puedo trabajar hacia mí mismo. Ya la ira la voy a trabajar hacia sí mismo, es decir, tratar de luchar con firmeza contra mis defectos, no contra los defectos de los demás. Muy bien, padre. Y nos está llamando otra amiga Cristoviente. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo nos encontramos? María, qué nombre tan bonito. Buenas tardes, padre Guillermo, ¿cómo está? Bien, bendito sea Dios. Muy contento de celebrar ya la Semana Mayor. Ay, sí, y buenas tardes, Doris, ¿cómo está? Hola María, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos, María. Oye, ¿podemos preguntarte cómo estás preparando la Semana Santa? Empezando, pues yo soy de Eucaristía diaria, pero aquí en la parroquia nunca en la Eucaristía a mediodía, empecé a venir a la Eucaristía a mediodía, confesándome y pues asistiendo a todo lo de Semana Santa, así el jueves y el viernes y 3 semanas. Oye, María, una pregunta. Estamos formulando esto de las esclavitudes propias a la que el Señor nos quiere liberar. ¿Podemos saber cuál es tu esclavitud? Mis hijos. Es algo muy duro, por eso lo llamaba padrecito. Necesito que me pongan oración, porque pues ellos ya crecieron, se casaron. Yo tengo 52 años, me quedan 2 adolescentes, los cuales están en noviazgo y estoy sola y me ha dado durísimo. Soy, pues, mi exmarido, pues mi marido, él no me tiene aquí, casi nunca ha vivido conmigo. Y yo estoy pidiendo mucho por la conversión espiritual y el corazón del papá de mis hijos. Y porque a la final, pues, el matrimonio que yo tuve con él es nulo, no tiene validez y yo no he hecho el divorcio porque, pues, ya para qué. Pero él nunca, o sea, es una persona que es totalmente del mundo y que se está encaminando a mis hijos de eso, de un cáncer de alma que él padece, de espíritu. Y yo oro y llevo 30 años orando como Santa Mónica y no encuentro respuesta, Padre. También a veces usted me hace el favor, Padrecito, y ora por un examen que tengo mañana a las 4 o 5 de la tarde y es porque yo tuve un cáncer en el 2000 y a mí siempre me hacían ese examen y me lo dejaron de hacer un tiempo y ahorita me lo van a volver a hacer y tengo miedo. Entonces, para que usted me dé su santa bendición de una vez, Padre. Claro. Y que el Señor también bendiga a los médicos que van a intervenir en este tratamiento y que el Señor te bendiga. Amén. Y ánimo, no te preocupes que el Señor tiene su tiempo, Él nunca nos abandona. ¿Te acuerdas del Evangelio de Lázaro, que duró 2 días, pero que sucediera? Pero Él cuando entra de manera contundente, entra de manera maravillosa. Entonces no te angusties. Pero aquí viene algo que me gustaría que lo compartiéramos también con Guillermo, lo que ella nos dice. El padre le formula la pregunta de la esclavitud y ella plantea los hijos, orientando un poco a María, porque pues obviamente ella ahorita está confundida, pues obviamente sabemos nosotros que los hijos no son su esclavitud, sino la situación que se está viviendo pues en este momento. Qué bueno, Guillermo, que pudiéramos ver, bueno, cuáles son este tipo de esclavitudes que puede tener cualquier persona, que en este caso yo me atrevería a decir, la esclavitud que tiene María es la preocupación. Exacto. ¿Sí?
Y muchas veces eso nos va alejando de Dios y nos esclaviza. Le hacemos nosotros a la preocupación, le hacemos ayuno, le hacemos vigilia porque no comemos, porque no dormimos bien. Y se nos convierte muchas veces también como en ese ídolo. Todos esos problemas. Entonces yo pienso que orientando un poco a María y orientando también a todos nuestros amigos cristovidentes, Guillermo, que miremos cuáles serían entonces en nuestro diario vivir también aquellas esclavitudes. Claro, porque es que nosotros pensamos siempre que cuando tenemos un conflicto con otro que nuestra esclavitud es el otro. Sí. No, la esclavitud es mía. La esclavitud es mía. Fíjense que a veces inclusive cuando uno está en pareja y uno necesita que le digan que lo quieren, le digan, tú me quieres. Y necesito que me digas si tú me quieres. Y si ella no dice nada, entonces le echo la culpa. No, la culpa la tengo yo porque soy yo el que no me siento querido y las esclavitudes las tengo yo, no la otra persona. Y cuando nosotros le transportamos esas esclavitudes al otro, pues lo que estamos haciendo es tensar mucho más las relaciones. Se vuelven mucho más tensas. Y con eso tenemos que tener cuidado. Es un camino difícil y hay que aprenderlo a caminar. Yo creo que por la misma razón a los médicos les está prohibido operar a sus propios familiares. O a los psicólogos tratar los traumas de sus hijos. O a los sacerdotes confesar a los O a padres. los sacerdotes confesar a sus familiares. Porque cuando uno está implicado en el problema, no puede ver las cosas con distancia. Claro, más allá. Muy bien, entonces para María la invitación es que en esta semana ella se abandone totalmente en el Señor, para que el Señor pueda también hacer su obra pues en sus hijos y en su hogar. María, te envío un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Y nos está llamando otro amigo cristovidente. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, hermanos en Cristo. Bueno, ¿Cómo miren, estás? yo les cuento, la Semana Santa para mí es con mucho respeto mi Semana Santa, porque yo tengo una experiencia. Me cogió el terremoto en Popayán el Jueves Santo hace 36 años largos, y en realidad vi la mano de Dios ahí, porque imagínense que yo iba en el avión para Popayán y me dijo una monjita que para dónde iba. Yo le dije, voy para Semana Santa, Popayán. Me dijo, no, eso se llama Esparranda Santa. Y cierto, muy cierto, porque iban todas esas señoras que llaman de vida alegre a bailar, a tomar trago, Popayán. Hombre, yo digo que son 3 días santos para respetar, consagrárselos a Dios, meditar sobre su mensaje de la cruz. Eso lo hago yo todos los años. Y por último, quiero pedirle el favor, ¿por qué no ha salido la programación en Cristovisión de la Semana Mayor en la catedral, en la bella Catedral Santiago Apóstol? Mire que en Popayán se abrieron las tumbas, muertos recién enterrados. Eso fue impresionante, porque un mosquerío tremendo allá se les tocó abrir una fosa común para enterrar todos esos colombianos que cayeron en los derrumbes de los edificios. Entonces, hombre, mi Dios hace sus cosas para que uno medite. A mí me cogió el terremoto en una tienda comprando unos huevitos y todo se me vino encima. Eso fue el jueves a las 8:14 en la ciudad de Popayán. Entonces yo digo a los queridos televidentes, meditemos sobre la Semana Santa con respeto, ofrezcámosle a Dios nuestros sacrificios y verá que Él nos oye. Yo soy muy católico, muy creyente, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por comunicarte con nosotros. Sí, es un acontecimiento también que nos ayuda, es cierto, descansar. Tampoco es que vamos a estar los 3-4 días haciendo cosas religiosas, sino también compartir con la familia, aprovechar, ¿no? Qué bonito, hablando del mismo contexto del Jueves Santo, que tengamos ese almuerzo familiar, ¿no? Incluso en mi familia teníamos la tradición de que se come carne hasta el mediodía, ¿no? Entonces hasta el mediodía del Jueves Santo, un almuerzo bien trancado, como decimos popularmente, y empezar los preparativos ya para entrar en comunión con Dios. Entonces a veces se nos pierde porque cada uno, o visitar los monumentos en familia. Sí. Entonces siempre es unir la convivencia familiar, unir la convivencia de los amigos con esa fe. Estamos celebrando el amor, ¿no? Yo recuerdo que en alguna Eucaristía a la que yo asistí hace pocos meses, un sacerdote decía que la mejor manera y yo lo he hecho y es impresionante, la mejor manera de bendecir la mesa es con las mismas palabras que Jesucristo dijo en la consagración. Entonces, si el jueves todos comencemos el jueves
bendijéramos la mesa, el almuerzo, con las mismas palabras que Jesucristo pronunció al consagrar el pan y el vino, podríamos estar viviendo una cena o un almuerzo de Pascua distinto. Así es. Y podría ser bien interesante. Nos daríamos cuenta de dónde viene el pan, de dónde viene la bebida que tomamos en ese almuerzo y de dónde lo recibimos y a quién se lo entregamos. Podría ser interesante eso. Muy bien. Bueno, seguimos ubicándonos en ese contexto tan hermoso. Ya hemos hablado un poco como el contexto histórico, pero también vamos a ahondar, si quieres, un poco en el contexto espiritual de nuestro Jueves Santo. Recordemos que celebramos ese día 3 acontecimientos hermosísimos, 3 regalos del corazón sacerdotal de Jesucristo, la donación del mandamiento del amor, que es la señal por la cual nos van a distinguir que somos cristianos, el don de la Eucaristía, como signo sacramental de esa comunión entre todos y entre todos con el Señor, y como no, gracias a esa comunión como familia, tenemos la cabeza visible, que es el sacerdocio católico, el sacerdocio cristiano, se me enredó la lengua, que es Jesucristo actuando en estas personas para congregar esa gran familia. Padre, y nos está llamando una amiga cristovidente. Amparo, buenas tardes. Blanca. Ay, te estaba cambiando el nombre. Blanquita, buenas tardes. Hola Doris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, bendecida por el Señor. Me alegra muchísimo, Blanquita. Bueno, no, mira, yo quería aprovechar la oportunidad para convidar a mis hermanos católicos a que diéramos ejemplo en que en esta Semana Santa nos dediquemos a lo que es la Semana Santa. Que no lo tomemos como el paseo o la parranda santa, que es lo que estamos haciendo últimamente. Mira, en mis tiempos, yo tengo 66 años, pero en mis tiempos se respetaba mucho. Yo soy criada por monjas y la piedad que se utilizaba en esos días era increíble y la vida era mucho más fácil. Hoy en día el desorden, por favor, yo le pido a la gente que se tengan un poco de temor de Dios y de amor hacia ese Señor que nos dio su vida de la forma tan terrible como le tocó. Hay que dar ejemplo. Nosotros somos mayoría, entonces nosotros tenemos que dar ejemplo a los demás de piedad, de ir, visitar, hacer las cosas, por favor, respeto en las iglesias, que no hablen, llegan a las iglesias a contarse los cuentos y lo que van a hacer el día de mañana. No, a la iglesia no se va a eso, la iglesia no es un tertuliadero, eso es la casa de Dios y hay que respetarlo. Que recuerden cuando él cogió el látigo y echó a las demás personas. Lo mismo estamos haciendo nosotros cuando estamos echando cuentos con la una, con la otra. No, por favor, respeto. Hay que vestirse bien. No pueden ir con escotes, con shorts. ¿Qué es eso? Eso es para la playa. Que hay que volver a retomar ese respeto que se le tenía a los templos. Es la casa de Dios. Este no es fiesta. Esto no es día para ir a playa. Esto es día para orar, para encontrarnos con Cristo, para pedirle perdón por todo lo que hemos hecho, para orar por nuestro pueblo. ¿O es que acaso no se están dando cuenta de todo lo que está pasando? Por favor, no más ofensas con Cristo. Yo, la católica, lo pide. Muy bien, Gracias, Blanquita, muchísimas gracias por tu llamada y bueno, son las sugerencias también, ¿no?, que hacen nuestros amigos cristovidentes. Y si alguien podría decir, es que los tiempos han cambiado, es que definitivamente estamos viviendo otra época. Sí, eso es algo muy cierto, pero la esencia de la Semana Santa, esa pasarán los años y siempre será la misma. Exactamente, y tenemos a Judy que también se comunica con nosotros en esta tarde. Judy, buenas tardes. Buenas tardes, ¿hablo con el padre Andrés? Sí, señora. Hola, padrecito, pues yo soy una amiga de la casa, pues aprovecho también para saludar a Guillo. Pues les quiero comentar que, bueno, respecto a lo que ustedes están hablando, nada, pues viviendo la Semana Santa, pues muy pegadita de Dios, con mis hijos, con mi esposo. De paso les digo que saludos de Javier Di Maté. Ah, muy bien. Y nada, pues simplemente quería pues escucharlos, comentarles respecto a lo del programa y pues no sé, respecto a la pregunta que hicieron hace un rato sobre los karmas o sobre eso que tenemos para esta Semana Santa que Dios permita cambiar, yo pienso que son muchos aspectos, ¿no? Uno como ser humano tiene esa tendencia al pecado, aunque esté de la mano de Dios. Entonces, pues nada, pidiéndole a Dios durante todos estos días que esos karmas o esa tendencia al pecado más bien sea abolida y en el nombre de Jesús no volver a pecar más. Así como
le dijo alguna vez a alguien que si alguna persona tiene algún pecado, pues que tire la primera piedra. Entonces, pues nada, simplemente abolir el pecado y confiar en el Señor plenamente. Muchas gracias, Judy. Pues ella toca un tema bastante especial, que es que el Papa lo decía cuando hablaba del sacramento de la confesión: no dejamos de ser pecadores, sino hasta la muerte. Y por eso la Semana Santa es de todos los años, no es una Semana Santa en la vida. O sea, es como renovarnos, porque es así, renovarnos, renovar esa entrega, renovar ese propósito de decir: Señor, quiero contar contigo, porque solo soy un desastre. ¿Se imagina que nosotros tuviéramos derecho a vivir únicamente una Semana Santa en toda nuestra vida? Muy bien, padre, y el público también quiere participar, ¿no? Muy bien. Todos los días el público también participa, pero antes recibimos una llamada. Ligia, buenas tardes. Ligia. Digia, Dios mío. Me están soplando mal los nombres. Digia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias al Señor. Bueno, Digia. Y bueno. Nidia. Madre De mía. acá de Dijes, un pueblito de acá del Valle. Nidia, bueno, aquí perdonamos, gracias a Dios aquí. El perdón fluye. Y tú me perdonas también. Bueno, yo es para felicitarlos por el programa, porque nos da a conocer a Papito Dios, a Papito, a Dios Jesucristo y al Espíritu Santo. Y también nos hace enamorar de la Virgen María, ¿no? Que es la madre de nosotros. Claro que sí. Sí, están hablando de las dificultades, mi dificultad y pues que yo sufro mucho y lloro porque no puedo comulgar, porque pues vivo en unión libre, entonces para mí pues es un impedimento para yo poder comulgar. Ah, bueno. Y yo digo, yo camino al lado, o Jesucristo camina al lado mío, pero yo quiero que camine dentro de mí. Bueno, Nidia, y una pregunta. Bueno, ¿qué falta para dar ese paso para que se acerquen al sacramento del matrimonio? Lo que pasa es que con el señor que yo vivo hace 13 años, él es casado con la iglesia. Bueno, entonces, Nidia, nosotros también pues la invitación, ¿no?, que se nos hace a nosotros los cristianos católicos es para que todas las relaciones también sean en el orden de Dios, y pues en este momento es como resolver todo eso. La Iglesia Católica también nos orienta a nosotros, Padre, muy bien para resolverlos, porque sí, definitivamente allí lo que hay es amor verdadero. A veces como que nosotros iniciamos algo pero no resolvemos un pasado y hay que resolverlo, y la Iglesia Católica precisamente es muy abierta a esto, y qué lindo que nosotros también como hijos de Dios vivamos esas relaciones en ese orden que Él nos ofrece. Y recordemos que en el caso tuyo, Nidia, pues hasta que no resuelva, que tu marido no resuelva la relación anterior, mientras tanto acudir constantemente a la misericordia de Dios. Es muy triste porque también a veces doy esas malas noticias en la confesión: es que no te puedo absolver, Padre, ¿cómo que no me puedes absolver? Que uno también. Pero hay que acudir constantemente a la misericordia de Dios. Señor, ayúdame, dame fuerza, aunque no te pueda recibir sacramentalmente, ni en la confesión, ni en la Eucaristía, yo necesito de ti. Y el Señor no se olvida, ya aparecerá y va solucionando, pero tenemos que encaminar todo hacia esa comunión con Dios. Muy bien, Padre. Y bueno, el público, ¿tiene preguntas? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues uno en la vida tiene bastantes esclavitudes porque, pues sí, uno a veces apegos a las cosas o también a las personas y cosas del mundo. Y yo pues he pasado por hartas dificultades, sobre todo empezando este año, que me ha tocado también tratar de solucionar, y el Espíritu Santo y mi Dios me va iluminando que uno debe muchas veces, y quiero en esta Semana Santa, no dejarme esclavizar más también de personas que lo llevan a uno mucho a la crítica, a la murmuración, que lo meten en problemas hasta graves, hasta con la misma parroquia, para que son cosas, y a veces encuentra uno todas las dificultades. Entonces yo en esta Semana Santa le pido a mis queridos sacerdotes, que yo soy una persona muy amante de quererlos mucho y de orar por ellos, y soy como la mamita para ellos, que me ayuden para que uno va entrando en edad y que cada día sea mejor en su vida y darle ejemplo a los jóvenes,
y a los niños y a toda la persona que lo rodea, y que uno trate de veras, como dice don Guillermo, de que uno poner espíritu, que uno es capaz con la gracia de Dios y la Santísima Virgen de dejar esas esclavitudes. Gracias. Bueno, muy bien. Qué bonito nos has dicho también hablar sobre el sacerdocio. Y tenemos el jueves ese deber de darle gracias a Dios por el sacerdocio y también pedir por los sacerdotes en ese día tan sacerdotal, tan eucarístico que es el Jueves Santo. Y hay otra llamada, padre. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Flor María? Muy buenas tardes, ¿cómo me le va? Muy bien. No diga que nos llama desde dónde. Desde acá del barrio El Porvenir, Itagüí. Ah, muy bien. ¿Cómo han estado? Muy bien, muy bien. Ah, gracias a Dios. Hoy nos acompaña un público muy paisa. Aló. Hoy nos acompaña también algunos paisanos suyos. Sí, señor. Bueno, cuéntenos, Flor María. Yo era para hablar de lo que están preguntando ahí en el programa sobre la Semana Santa. Sí. De que uno debe de consagrarse no una sola vez al Señor, sino todos los días de la vida. Porque Él es el que nos brinda, el que nos da la vida, no fue el que nos dio la vida, la salud, nos da todo el aire que respiramos. No será mucho o poco la comida que nos da, pero somos muy bendecidos por Él. O sea que yo soy muy bendecida por el Señor. Me siento bendecida. Muchas gracias, Flor María, por ese aporte tan hermoso y que públicamente le dé gracias a Dios por todo lo que recibes de Él. Muy bien. Bien, bueno. Paisa. Muy bien. Bueno, padre, aquí en Buscando Respuestas nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero por favor, queridos amigos cristovidentes, no se vayan porque ya regresamos. Aquí hay muchísimo más para todos ustedes, así que ya volvemos. Ya regresamos con Buscando Respuestas. Seguimos con Buscando Respuestas. Queridos amigos, las 2:41 de la tarde en este lunes santo, en el que nos encontramos ya preparándonos para el Tríodo Pascual y tenemos a María que se comunica con nosotros. María, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Con el Padre. Así es, sí señora, eso dice el canal. Padre, qué bendición poderme comunicar. Muy bien, cuéntenos María, ¿cómo está preparando usted? Oyente las 24 horas. Muchas gracias. Le doy gracias a Dios a Cristovisión porque mi vida ha cambiado desde que empezó ese canal. Porque cuando uno está triste tiene a dónde refugiarse, tiene que oír con quién hablar. Y lo que decía la señora de Medellín, uno tiene que estar con Dios en todo momento, en todo lugar, a toda hora. Llamaba para rogarles un favor a todos los cristoyentes, a los sacerdotes, que me ayuden a orar primero por mi salud, porque tengo una pena muy grande. Tuve un esposo con un cáncer violento que tocaba recogerlo con sabanita porque se le deshizo el cuerpo, pero siempre pegado de Dios, con la protección de Dios, pero me quedaron unas deudas muy terribles de las cuales no me han dejado vivir. Trato de solucionar y no salgo, como que siempre hay una rueda, un palo en la rueda que no me deja salir adelante. Y estoy a un hilo de irme para la calle con 67 años. Entonces, no es que uno desconfíe en la voluntad de Dios, pero yo a veces digo, Señor, ¿por qué me aprieta tanto esa correa? Bueno, querida hija, sí, es difícil a veces afrontar momentos difíciles, pero como tú misma decías, hay que estar pegaditos al Señor. ¿Tú te imaginas viviendo ese momento sin fe? Eso es realmente para uno quererse morir inmediatamente, ¿no? Hay un Dios que es nuestro sireneo. Yo siempre digo que una de las estaciones hermosísimas en el Via Crucis es Jesús ayudado por un sireneo.
en el Vía Crucis de nuestra vida, Jesús es nuestro sireneo, porque nos apoya, nos acompaña, nos levanta y se sirve de medios, ¿no? El canal, unos amigos, siempre hay una oportunidad. No, y ahí sí te pido a ti, María, y a todos los enfermos, a todos los que sufren, no miremos nuestra vida simplemente por el balcón y por la puerta de la desesperanza y la enfermedad. Tenemos que también mirar las cosas hermosas que todos los días Dios nos da para que levantemos ese ánimo y esa esperanza. Dios está con nosotros. Padre, San Ignacio de Loyola tenía una expresión muy linda. Él decía, Dios se vale de la miseria humana para hacer de carne el corazón del hombre. O sea, a veces nosotros creemos que Dios no nos está mirando y que por eso nos llegan tantas miserias juntas. San Ignacio dice, no, la miseria sirve para mirar con otros ojos la vida. Entonces, lo que tenemos nosotros muchas veces que pensar es no en el dolor, ¿sí? Perdón, no en el sufrimiento, sí en el dolor. Ese dolor me está sirviendo como una alerta para mirar la vida de otra manera y no me puedo estancar en el sufrimiento. ¿Qué me está tratando de decir Dios a través de este dolor? Ahí está el mensaje del Señor. No es que el Señor no nos esté hablando, no es que el Señor no nos esté mandando mensajes, el Señor nos está hablando a través de los dolores, pero a veces los sufrimientos que construimos con los dolores nos empañan el vidrio y no nos dejan ver el lado de la contemplación. Sí, a veces también nosotros experimentamos como si Dios se hubiera olvidado de nosotros, ¿no? Y a veces empezamos a creer también como esa vocecita acá que nos dice precisamente, no, es que tú no eres importante para Dios, es que Dios está muy ocupado, pero es saber que el amor de Dios está ahí y que Él siempre está trabajando en nuestra vida. Y esos silencios de Dios a veces cuesta entenderlos, Guillermo. Cuestan. Miren nomás Santa Teresita del Niño Jesús. Nosotros en la iglesia conocemos a Santa Teresita como la noche oscura de la fe, porque a diferencia de Santa Teresa la Grande, o de San Juan de la Cruz, por ejemplo, para hablar de los santos carmelitas, que Dios se les hacía presente todo el tiempo, Santa Teresita nunca lo veía. Y decía, entre más lo busco, más se me esconde. Pero así se me esconda, sé que está ahí detrás. Y lo buscaba. ¿Sí? Y es lo mismo que experimenta la Madre Teresa de Calcuta. Dice, yo a veces siento una ausencia de Dios. Pero cuando descubro que todos los enfermos que yo asisto también sienten ausencia de Dios, digo, ellos me están diciendo que en esa ausencia lo tengo que buscar. Es como la palabra de consuelo. Bien, María, te enviamos un abracito, te amamos mucho y tú sabes que el canal Cristovisión está contigo y con todas aquellas personas que están viviendo momentos difíciles en este momento. Y bueno, nos está llamando otra amiga cristovidente, Carmen. Buenas tardes. Carmen. Hola, Carmen, buenas tardes. Bueno, creo que se nos fue Carmen, pero ahora está Flor. Flor, buenas tardes. Flor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo han estado? Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Flor, ¿qué nos quieres compartir? Yo quiero hablar sobre la reflexión sobre la Semana Santa. Sí, te escuchamos. Que uno, pues, la gente hoy en día la Semana Santa la coge por diversión. Y sí. no es sino una sola Semana Santa en el año. Y uno tiene que ir muy invocado a Dios, darle gracias a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que nos brinda, por la mano que cuando nos coge de la mano, nosotros no lo vemos, pero Él nos guía por unos caminos, por el camino bueno. El que quiso coger el camino malo se desvió, el que quiso seguir con Dios, siguió con Dios. Sí. También quería mantengo más bien como triste. ¿Y por qué? ¿Conoces el motivo de tu tristeza, mujer? Sí, señora. Es que yo tengo 3 hijos hombres y el hijo mayor se entregó al vicio y el niño menor de 16 años también. Y es como más bien el menor es como muy agresivo, es grosero. Cuando yo pienso tiene rabia, coge y me quiebra las cosas.
entonces yo me lleno de estrés y yo me enfermo mucho, entonces tengo que pedirle mucho a Dios y yo le pido mucho a Él todos los días. En mi noche me acuesto y yo le oro mucho y yo converso con Él y yo le pongo en las manos mi sufrimiento. Muy bien, Flor. Muchísimas gracias por tu llamada y gracias por abrir también tu corazón. Te acompañamos en este momento también. Es el dolor de una madre. Es que nosotros no somos inmunes al dolor. Y ahí está como, yo pienso que el cristiano tiene una dificultad, o tenemos como cristianos una dificultad, ¿no? Que a veces, a mí también me pasa. Teóricamente yo lo tengo muy bien cuadrado todo. Porque es que en teoría todo es muy fácil. Sí. Pero cuando lo atropella un dolor, encaje la teoría ahí. Meta la teoría ahí. Es ahí lo verdaderamente difícil. Por eso cuando uno tiene un dolor y sabe cómo lo puede resolver, así está entre el público y lo dice, ese dolor le puede servir a la otra persona que lo estamos escuchando. El testimonio y compartir las cosas, esa es la comunión de los santos, ¿o no, Padre? Porque a veces yo me enceguezco con los dolores que no he podido solucionar de mis hijos, pero a lo mejor ahí hay un Padre que sí lo ha solucionado y me sirve de luz a mí. Sí, a veces creemos que los problemas que nosotros estamos viviendo, nadie más los está viviendo. Muy bien. Bueno, tú te referías al público. ¿Hay preguntas en el público? ¿Alguien quiere compartir? Ay, sí. ¿Vos de dónde venís? Bueno, yo soy de Manizales, pero vivo en Medellín. Bueno, digamos que tengo dos esclavitudes grandes, por así decirlo. Una es la envidia, que no sé si es una forma directa o indirecta. Y la otra es las pesadillas, me refiero a los sueños, porque por las noches me atormentan demasiado. Y pues al pensar y bueno, al escuchar también lo que se hablaba pues aquí en el programa, me doy cuenta que sí, yo tengo estoy amarrado a algo muy grande y a un dolor muy grande que no he podido sacar porque no tengo respuesta. Y es muy difícil dar respuesta a algo que no se encuentra. Porque tengo una amiga que hace unos años se desapareció, se la llevó a un río y hasta el son de hoy no aparece. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que me ha tenido muy tocado, digámoslo así, y eso me ha llevado a tener muchas pesadillas. Y entre las pesadillas la tengo siempre en mis sueños, entonces no sé a qué se debe. Muy bien. Mira, los aportes que dan las ciencias humanas también hay que servirlos, ¿no? Vamos a empezar por el tema de tus pesadillas. Yo, más o menos orientarte, es importante que abras tu corazón. Todos tenemos que abrir el corazón. Y por eso la iglesia tiene esas dos herramientas tan hermosas, la confesión y la dirección espiritual. La confesión se nos perdona el pecado y la dirección espiritual como que ayuda a esas terapias espirituales, a ese encuentro con Dios, facilitar el encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios se da desde nuestra propia miseria. No te nos vamos a encontrar en Dios en las cosas bonitas, sino nos tropezamos con Dios en el pecado, un Dios misericordioso. Entonces yo creo que es importante que abras tu corazón para que traigas el tema de las pesadillas, confiar todo en la misericordia de Dios, en su providencia. Tu amiga, pues confiamos en el amor de Dios, ¿no? Y segundo, el tema de la envidia. A veces reconocemos más los beneficios en las otras personas que lo que Dios hace con nosotros. Así como la otra persona dice, ay, mira cómo le va bien todo, mira cómo prospera, mira cómo tiene cosas hermosas. Y la pregunta es, ¿y tú? ¿Es que no te sientes bendecido por Dios? ¿No te sientes bendecido por la vida? ¿No te sientes también capacitado para hacer muchas cosas? Entonces, a veces nos fijamos más en los demás que en lo que nosotros tenemos en el corazón. Recordemos lo que dice San Pablo, ¿no? Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. ¿Descubres cuál es el tesoro que hay en tu corazón? La guaca que hay en tu corazón. ¿La envidia se podría mirar como una esclavitud? Claro. Y lo que dice el Padre, la huaca que uno tiene en el corazón es profunda, pero nosotros no la queremos mirar. A veces nosotros como que nos tapamos los ojos para ver los verdaderos tesoros de nosotros, y eso es lo que nos hunde en la envidia. Vemos más fácil los tesoros de los demás que los nuestros. ¿Sí? Pero todo es exageración. Cuando uno ve demasiado también los tesoros de uno, entonces ahí viene el ego, que es el problema mío. ¿Sí? Que yo a veces me fijo demasiado y es increíble. Me pasa mucho, por ejemplo, cuando salgo de clase, ¿no? Cuando me dicen, profe, ¿qué clase? Y entonces uno, en lugar de decir, el Señor me iluminó y pude decir lo que tenía que decir, uno dice, gracias.
La estuve preparando durante 2 semanas para ustedes. Detrás de esto hay demasiado estudio. ¡Pah! Ya, arruiné todo. El Señor te da donde claro. más te duele, en las canillas, perdón que pero utilizo claro, un poco. pero claro. Para derrocar esa soberbia. Y Hay que sacarla. Claro. Y también mirar a Jesucristo, ¿no? Recuerdo lo que dice el Señor en el Evangelio de Juan: cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y ese es el significado de ver a Cristo crucificado. Decirle: Señor, necesito que tú me abraces, necesito que tú obres ese milagro de mi conversión. Y por eso hoy tenemos una fecha muy especial, ¿cierto? Sí, hay una canción que dice: Señor, yo quiero menguar para que crezcas tú. Y eso sí que cuesta. Y uno ora precisamente para que aparezcan los milagros, y la única persona que nos los puede traer es el Señor, el Señor de los milagros. Y hoy precisamente, Guillermo, hablando de esos milagros, hay una celebración también muy bonita, ¿no? Hoy 14 con el padre Aicardo. Sí, y que desde todos el se colegio. acerquen, y que todos se acerquen. Sí, ya desde el colegio parroquial. Allí ya nos van a enviar pues unas imágenes, y es algo muy lindo lo que se vive cada mes, cada 14, ¿no? Es ver tanta gente que viene precisamente en busca de eso, Guillermo, de ese amor del Señor, buscando también ese milagro, ¿no? Pero hay algo que yo siempre comparto, y es: no nos quedemos únicamente con el milagro, sino con aquel que hace el milagro. Exacto. Es vivir ese encuentro. Entonces ya vamos a recibir esas imágenes. Aquellos amigos cristovidentes pues que no se pudieron desplazar hasta Fontibón, pues bueno, a través de Cristovisión podemos disfrutar de esta gran celebración. Y también recordemos de que el gran milagro que el Señor quiere obrar en nosotros es la conversión. Sí. Ese cambio de vida. A veces nosotros nos encasillamos y decimos: no voy a ser capaz, no puedo. Y eso lo representan todos los milagros que Jesús hace, ¿no? Hace poco veíamos a aquel enfermo que llevaba 37 años postrado y decía: oye, ¿quién te ha metido en la piscina? No, es que no puedo. Y esa expresión, esa situación de que no puedo, con el Señor lo vas a lograr. Por eso mírale a Él, dile: Señor, necesito que me tiendas la mano. Y padre, miren qué lindo. El lema de nuestra Semana Santa, que lo estamos trabajando en este año en Cristovisión, es: un hombre para el pueblo. Y mire, un hombre para el pueblo. Miremos esas imágenes. Es Cristo el pueblo de Dios. Para nosotros, el gran pueblo de Dios. Porque todos estamos metidos en el pueblo de Dios, sin distingo de raza, de cultura, de idioma, de sentimientos. Todos necesitamos de Él. Eso es verdad. Qué lindo creernos eso, Guillermo, que hacemos parte del pueblo de Dios, porque es que yo pienso que a veces nosotros como que no lo creemos, pero hacemos parte de ese gran pueblo de Dios, y ahí es donde vienen, ¿no?, ciertas cosas. Entonces, ¿cómo se comporta la gente que hace parte del pueblo de Dios? Que es un pueblo sediento. Y lo vamos a ver ahora con la celebración de la Santa Misa, ¿no? Sí. De la celebración del encuentro con Cristo, porque realmente tenemos sed de Dios, y este pueblo realmente siente la presencia de Dios, y por eso le busca, no por aparte, sino que le busca dentro de la iglesia, que es la familia. Vamos a ir a celebrar con mucha alegría ese encuentro con Cristo, con el Señor de los milagros, con el Señor que hace los milagros, no con el milagro, sino con el Señor que hace el milagro, y acudir a Él siempre, en las buenas y en las maduras. El que carga nuestro yugo. Exactamente. Bueno, ya en pocos minutos nos vamos nosotros también a entrelazar con ellos. Qué bueno que empecemos a sacar también nosotros como esas conclusiones y ese mensaje también para todos nuestros amigos cristovidentes, Guillermo. Hablemos un poco también de la programación. Bueno, miren, ya que estamos en el triduo pascual, o explicando el triduo pascual, y hoy que estamos celebrando o estamos tratando de explicar la cena del Señor, al Señor tenemos que comérnoslo. El problema es que no lo hemos saboreado, nos atragantamos del Señor, pero porque lo tenemos ahí como atravesado. Vamos a comernos de verdad ese cordero, que es un poco lo que estamos tratando de explicar hoy, para dejarle a Él nuestro yugo, abandonarnos en Él y lograr despertar a una vigilia de amor en la luz. Entonces, mañana vamos a explicar en este programa qué significa, si fue estrategia o si fue traición, para que hablemos de nuestras estrategias y nuestras traiciones, porque es que si nosotros no nos miramos a nosotros mismos, vamos a seguir condenados. Entonces, todos pensamos que el problema fue de Judas. No, es que a veces yo también soy el Judasito, ¿sí? Entonces, ¿qué Judas tenemos ahí dentro? Claro, ¿cuáles son nuestras estrategias y nuestras traiciones? El Papa, ayer fue la homilía esto. Qué linda pregunta homilía. será. 3 minuticos de homilía. ¿Quién soy yo?
soy los apóstoles, soy los que peleaban contra la muerte de Jesús, soy María, soy Judas, soy Pedro. Y era siempre poner en interrogación. Claro, mañana estrategia o traición. El miércoles vamos a mirar más a fondo un hombre para el pueblo y vamos a tener aquí el testimonio de una neocatecúmena, que es bien interesante, y vamos a tener aquí un sacerdote que nos va a traer Pascua Juvenil, cómo se preparan para la Pascua Juvenil. El jueves, la Cena del Señor, Cordero y Panes Ácimos. El viernes, un especial bien lindo con el Padre Carlos Novoa, ¿sí? ¿Qué es la verdad? Que a veces nos duele la verdad y preferimos ocultarla, ¿sí? Y él va a estar bien candente hablando de qué es la verdad. Y vamos a tener en vivo el sermón de las 7 palabras. Entonces pero unas palabras encarnadas. Yo a quien tengo que decirle, tengo sed, ¿sí? El sábado, la vigilia, un programa lindo que va a conducir aquí Doris con las mujeres que se quedaron solitarias, pero se quedaron con el dolor y lo redimió en la cruz. No nos olvidemos que a la mujer fue la que le reveló primero el Señor la resurrección. Y el domingo comenzaremos a estrenar el Vía Lucis. Vamos a hacer el Vía Lucis en el canal, siempre pensando en resurrección. Y ya que el viernes de Dolores hubo tanto dolor que nos confesaron aquí los cristovidentes y nos participaron, vamos a pensar en 4 especiales de televisión para explicar resurrección, porque a veces la gente cree que la resurrección termina el domingo. No, vamos a hacer 4 especiales de resurrección de aquí a Pentecostés. Mínimo 4, ojalá podamos hacer más, pero para que la gente nos siga participando en sus dolores y comencemos a sacarlos para que nuestro pueblo en realidad resucite con el Señor. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias, Guillermo, por compartir con nosotros, por hablarnos también de la programación que vamos a estar disfrutando nosotros durante esta semana. Padre, ya nos está acabando el tiempo, ya viene la Eucaristía. Entonces les invito a que ponerlo en buenas manos, poner en las manos del Padre Dios, a través de las manos de Jesucristo, a través de la Iglesia. Por lo tanto, les invitamos a que disfruten de la Eucaristía, el encuentro con el Señor de los Milagros. Y por el momento les decimos a nuestros amigos cristovidentes que mañana la cita la tenemos a la 1:30. A la 1:30, para seguir buscando respuestas. Semana Santa. Un hombre para el pueblo.